Me casaré contigo si tocas el piano. Si tocas ese piano, me casaré contigo. La voz de don Rafael Alcázar retumbó en el suntuoso salón de la mansión, cargada de un desprecio tan denso que parecía una pared invisible entre su mundo y el de ella. El murmullo de las conversaciones elegantes se detuvo en seco, y todas las miradas, brillantes de curiosidad y una malicia apenas disimulada, se clavaron en Elena Rodríguez. Ella estaba junto a la puerta de servicio, con su uniforme gris de limpiadora, una figura anónima, un fantasma en medio del lujo desbordante de la élite de Granada. Su corazón dio un vuelco doloroso, un latido sordo que resonó con fuerza en sus oídos, ahogando el tintineo de las copas de champán. Los amigos del magnate sonrieron con una complicidad cruel, disfrutando del espectáculo que se avecinaba. Era uno más de los caprichos de Rafael, un juego perverso diseñado para entretener a sus adinerados invitados a costa de una empleada a la que consideraban invisible. Elena sintió cómo el calor le subía al rostro. ¡Oh! Una oleada de humillación pública que la dejaba sin aire, paralizada en el umbral. Quería desaparecer, correr, esconderse en la penumbra de la cocina donde su existencia no era una ofensa para nadie. Pero sus pies parecían pegados al suelo de mármol pulido, anclados por el peso de 100 pares de ojos que la juzgaban sin piedad. Don Rafael sostenía su copa de coñac, con una ceja arqueada en un gesto de superioridad, esperando su reacción. Sabía que ella no se atrevería. Era una simple limpiadora. ¿Qué sabría ella de música, de arte, de un legendario piano Steinway que valía más que toda su vida? La tensión en el aire era asfixiante, y el silencio, su peor enemigo. Elena permaneció inmóvil, sintiendo cómo el mundo se encogía a su alrededor, hasta reducirse a dos únicos puntos: aquel imponente piano de cola negro, silencioso como una tumba, y el rostro burlón de don Rafael. El desafío no era solo una broma de mal gusto, era un recordatorio brutal y despiadado de su lugar en el mundo, un golpe que pretendía dejarla en el suelo. Ella era la que limpiaba las huellas de sus fiestas interminables, la que pulía la plata que ellos usaban sin pensar, la que vivía en las sombras para que sus vidas pudieran brillar con más fuerza, con más ostentación. Sus manos, enrojecidas y ásperas por los productos de limpieza, se crisparon a los lados de su cuerpo, un gesto involuntario de defensa. «No dejes que te humillen, nunca», recordó las palabras de su madre, pronunciadas años atrás, una herencia de dignidad en medio de la pobreza. Pero en ese momento, su dignidad se sentía como un hilo delgado a punto de romperse bajo la presión de tantas miradas despectivas. El silencio se alargaba, cada segundo era una tortura que la consumía por dentro. Los invitados empezaban a susurrar de nuevo, impacientes por el desenlace del macabro juego. ¿Se atrevería? Humillaría aún más su posición intentando algo tan evidentemente fuera de su alcance. Don Rafael dio un sorbo a su copa, una sonrisa de su fase y ciencia dibujada en sus labios. Él ya había ganado, o eso creía. Había demostrado su poder, su capacidad para convertir a una persona en un objeto de entretenimiento. Pero algo en la mirada de Elena, una chispa de dolor antiguo y profundo, le impidió disfrutar plenamente de su cruel victoria. Algo estaba a punto de cambiar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No puedo hacerlo. No después de todo lo que pasó, pensó Elena, mientras una oleada de pánico puro recorría cada fibra de su cuerpo. El piano no era solo un instrumento para ella, era un mausoleo. Un monumento a todo lo que había perdido, a la joven y prometedora concertista que una tragedia familiar había enterrado viva hacía casi 2 décadas. Tocarlo de nuevo, en estas circunstancias, sería como profanar una tumba sagrada, la suya. Sería desenterrar un dolor que había luchado por mantener bajo tierra durante años. Pero entonces, levantó la vista y vio la cara de doña Carmen, la ama de llaves, observándola desde una esquina con una mezcla de envidia y desprecio, que la hirió profundamente. Vio al cónsul Enrique, el mejor amigo de Rafael, riéndose disimuladamente con su esposa, compartiendo una broma a su costa. Y de repente, la humillación se transformó en una llama fría de determinación que prendió en su alma. Ya no tenía nada que perder. Le habían quitado sus sueños, su futuro, su juventud. Solo le quedaba aquel retazo de dignidad que su madre le había inculcado con tanto esfuerzo.
lentamente como si caminara sobre un suelo de cristal a punto de quebrarse, avanzó hacia el centro del salón. Cada paso era una batalla contra los fantasmas de su pasado que le gritaban que se detuviera. El murmullo cesó de nuevo, reemplazado por una expectación incrédula. Don Rafael la siguió con la mirada, su sonrisa burlona flaqueando por un instante. No esperaba esto, no esperaba que la sombra tuviera el valor de caminar hacia la luz. Elena no lo miró, sus ojos estaban fijos en las teclas blancas y negras del Steinway, un viejo amigo y un terrible enemigo. ¿Qué pasaría ahora? El cónsul Enríquez se acercó a don Rafael con sigilo, susurrando con una urgencia apenas disimulada que denotaba su nerviosismo. ¿Qué estás haciendo, Rafael? Esto es completamente ridículo. Vas a poner en evidencia a esta pobre mujer, y lo que es peor, a nosotros con ella. Detén esta farsa de una vez por todas, te lo ruego. Su rostro, normalmente sereno y diplomático, estaba contraído por una mueca de vergüenza y enfado. La idea de que una empleada doméstica pudiera ser el centro de atención en una de sus reuniones exclusivas era un ultraje a las normas no escritas que regían su círculo social, un desequilibrio inaceptable en su ordenado universo. Don Rafael, sin embargo, no apartó la vista de Elena ni por un segundo. La curiosidad había reemplazado por completo a la arrogancia en su mirada. Había algo en la forma en que ella caminaba, en la rectitud de su espalda a pesar de la humillación, que lo intrigaba profundamente, que le impedía detener el espectáculo. Déjala en paz, Enrique. Quiero ver hasta dónde llega este atrevimiento, respondió en voz baja, pero con un tono de acero en su voz que no admitía ninguna réplica posible. El cónsul retrocedió un paso, visiblemente contrariado y ofendido por la actitud de su amigo. La tensión en la sala era casi palpable, se podía cortar con un cuchillo. Los invitados ya no lo veían como un juego divertido, sino como un duelo silencioso y profundo entre dos mundos que nunca debieron colisionar de esa manera. El mundo del poder y la opulencia contra el mundo del trabajo silencioso y la dignidad anónima. Elena llegó finalmente junto al piano. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos desbocados de su propio corazón. Sería capaz de enfrentarlo. El piano es un eco de lo que perdí, no de lo que soy ahora, pensó Elena mientras sus dedos, maltratados por el trabajo, rozaban suavemente la superficie pulida y fría del Steinway. El simple contacto le envió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, un relámpago de memoria y dolor que la dejó sin aliento por un instante. Durante años había evitado incluso mirar un piano de cerca. Cada vez que veía uno en un escaparate o escuchaba su música en la radio, el viejo dolor se reabría como una herida mal cicatrizada, supurando recuerdos de un pasado que se negaba a morir. Era el eco de las risas en los pasillos del conservatorio, de las horas interminables de práctica hasta que sus dedos sangraban, del rostro orgulloso de su padre justo antes de que todo se derrumbara en un instante. Era el sonido de un futuro brillante que le fue arrebatado con una crueldad inimaginable. Se sentó en el taburete de terciopelo rojo. La tela suave un contraste brutal con su áspero uniforme gris. Se sintió como una impostora, una usurpadora en un trono que no le correspondía, una plebeya en la corte de los reyes. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de don Rafael. Su expresión ya no era de burla, sino de una intensa y desconcertante expectación. Por un instante, el mundo exterior desapareció por completo. Solo estaban ellos dos, el piano y una promesa imposible flotando en el aire. La sala entera contuvo la respiración. El momento de la verdad había llegado. ¿Qué melodía podrían hacer de tanto silencio y tanto dolor acumulado? Justo cuando Elena posó sus dedos sobre las teclas, una risa seca y despectiva partió el silencio como un latigazo. Fue don Rafael. No fue una carcajada sonora, sino un sonido corto, cortante, lo suficientemente audible como para que todos lo oyeran y entendieran su significado. Fue un acto de humillación pública, deliberado, diseñado para romperla antes de que tuviera la oportunidad de empezar. La risa se extendió como una onda expansiva por el salón, y varios invitados, liderados por el cónsul Enrique, la secundaron con risitas nerviosas y condescendientes, aliviados de que el orden natural de las cosas se estuviera restaurando. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada en el alma. Las lágrimas ardieron en sus ojos, amenazando con desbordarse, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Habían juzgado sus manos, su ropa, su posición social. Ahora, quisieran o no, juzgarían su alma. El sonido de sus risas fue como un combustible para la llama de desafío que había prendido en su interior.
Ya no se trataba de la promesa absurda de don Rafael. Ya no se trataba de demostrarles nada a ellos. Se trataba de demostrárselo a sí misma. De recuperar, aunque fuera por unos breves minutos, a la mujer que había sido, al artista que llevaba dentro. De hacer justicia a la memoria de su padre. Algo estaba a punto de romperse, pero no sería ella. Y entonces, la música nació. Las primeras notas de la sonata de Manuel de Falla fluyeron de sus dedos, no como un intento vacilante y temeroso, sino como una cascada de sonido puro y cristalino que silenció el universo. La melodía llenó cada rincón del vasto salón, acallando hasta el último susurro, hasta el último pensamiento malicioso. Fue tan inesperado, tan magistral, que la incredulidad se pintó en el rostro de cada uno de los presentes, como si hubieran presenciado un milagro. Las sonrisas burlonas se congelaron en los labios, las copas se detuvieron a medio camino de la boca. El cónsul Enrique abrió los ojos como platos, su mente lógica incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible? Esa música no era la de una aficionada que había tomado un par de clases. Era la música de una verdadera concertista, llena de una técnica impecable, de una pasión desbordante, de una profunda y melancólica belleza que calaba hasta los huesos y agitaba el alma. Elena se movía con el piano como si fuera una extensión de su propio ser, sus manos danzando sobre el teclado con una precisión y una gracia que desmentían por completo sus ropas de limpiadora y sus manos curtidas. Ya no era un fantasma en el salón, era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de emociones que arrastraba a todos en su estela. La mansión Alcázar, acostumbrada al murmullo superficial de la riqueza, se vio sacudida por algo auténtico, algo real. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ello. La expresión de don Rafael era un poema de emociones contradictorias. Su mandíbula se tensó hasta el punto del dolor, la copa de coñac completamente olvidada en su mano, a punto de resbalar. La sonrisa de suficiencia había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una máscara de absoluto asombro y una creciente vergüenza. Él, que se enorgullecía de su refinado conocimiento musical y de su valiosa colección de arte, no podía dar crédito a lo que sus oídos le decían. La ejecución de Elena no era simplemente correcta, era sublime, trascendente. Cada nota estaba imbuida de un sentimiento tan profundo y honesto, que él rara vez había encontrado, ni siquiera en los teatros más prestigiosos del mundo, o en las grabaciones de los maestros más renombrados. Era el sonido del dolor transformado en belleza pura, de la pérdida convertida en un arte que desgarraba el alma. Se sintió expuesto, pequeño, ridículo. Su broma cruel y arrogante se había vuelto en su contra de la manera más espectacular e inesperada posible. No solo la había subestimado, la había juzgado con una ceguera arrogante que ahora lo avergonzaba profundamente, hasta el punto de querer que la tierra se lo tragase. La música seguía fluyendo, contando una historia sin palabras que todos en la sala entendían a un nivel visceral. Era una historia de sueños rotos y esperanzas enterradas. Un lamento que de alguna manera se convertía en un himno de resistencia. Y don Rafael, el poderoso magnate, se sintió por primera vez en mucho tiempo, pequeño e insignificante ante la magnitud de aquel talento oculto. Es imposible. Simplemente imposible, musitó el cónsul Enrique a su esposa, su voz apenas un hilo de sonido ahogado por la majestuosidad de la música. Una mujer de la limpieza no puede tocar de esa manera. Tiene que haber algún truco, alguna explicación lógica. Su mente, rígida y estructurada por las convenciones sociales y los prejuicios de clase, se negaba a aceptar la evidencia abrumadora de sus oídos. Siglo, buscaba desesperadamente una explicación racional, algo que restaurara el orden natural de su mundo, donde los ricos eran cultos y los pobres, ignorantes. Quizás el piano era automático, o la música provenía de un altavoz oculto en alguna parte. Cualquier cosa era más plausible que la verdad que tenía ante sus ojos, que el talento, el verdadero genio, no entendía de clases sociales, de apellidos ni de uniformes. Su esposa, sin embargo, no respondió a su comentario. Estaba completamente cautivada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas, arruinando su costoso rímel. La música de Elena había derribado sus defensas, tocando una fibra sensible que había olvidado que existía. Alrededor de ellos, la misma escena se repetía una y otra vez. Hombres de negocios endurecidos por las cifras y las negociaciones, mujeres de la alta sociedad acostumbradas a ocultar sus emociones detrás de una máscara de indiferencia.
Todos estaban desarmados, vulnerables ante la honestidad brutal de aquella sonata. La brecha entre ellos y la intérprete se había desvanecido. En ese momento, solo eran almas escuchando a otra alma hablar. La sonata alcanzó su clímax, una explosión de notas complejas y apasionadas que parecía hacer temblar los cimientos de la mansión y los corazones de todos los presentes. Era el corazón de la tormenta, el punto exacto en el que el dolor y la belleza se fusionaban en algo trascendente, casi divino. La música hablaba de una pérdida irreparable, de una injusticia que clamaba al cielo con una furia contenida, pero también hablaba de una fuerza indomable, de la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar luz en la más profunda y absoluta oscuridad. Elena se entregó por completo a ese momento, sus ojos cerrados, su cuerpo balanceándose al ritmo de la pieza, sus dedos volando sobre las teclas con una velocidad y una precisión que parecían inhumanas. Ya no era solo una intérprete, era la compositora de su propio destino, Reeme. Escribiendo su trágica historia nota a nota, convirtiendo su sufrimiento en un legado inmortal. La energía en la sala era eléctrica, palpable. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar. Estaban todos atrapados en el hechizo, suspendidos en el tiempo por la magia que emanaba de aquel piano y de aquella mujer extraordinaria. Era un momento de pura catarsis, no solo para Elena, sino para todos los que la escuchaban. Les estaba recordando algo que habían olvidado en sus vidas de lujo y superficialidad, la existencia del alma, y su capacidad infinita para sentir, para romperse y para sanar. La última nota resonó en el aire, vibrando, sostenida, como un suspiro final que contenía toda la emoción de la pieza, toda la historia de una vida. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado, cargado de todo lo que no se había dicho, de todas las emociones desatadas. Era un silencio mucho más elocuente que cualquier aplauso imaginable. Duró una eternidad, un espacio sagrado en el que todos los presentes procesaban lo que acababan de presenciar, lo que acababan de sentir. Nadie se atrevía a romperlo. Aplaudir parecía un gesto demasiado banal, demasiado insignificante para la magnitud de la experiencia que acababan de vivir. Habían sido testigos de algo íntimo y profundo, un alma que se había desnudado a través de la música, mostrándoles su herida y su fuerza. Elena permaneció con las manos suspendidas sobre el teclado por un instante, el eco de la última nota todavía vibrando en sus dedos, en su corazón. El esfuerzo la había dejado sin aliento, físicamente agotada, pero, que extrañamente en paz, como si se hubiera quitado un peso de encima. Era la primera vez en más de una década que se sentía completamente ella misma, que se reconocía en el espejo de su propia alma. El hechizo se había roto, pero algo había cambiado para siempre en el corazón de todos los presentes. La limpiadora invisible les había dado una lección que jamás olvidarían. ¿Pero a qué precio? Lentamente, como saliendo de un trance, Elena abrió los ojos y se levantó del taburete con la misma dignidad silenciosa con la que se había sentado. No hizo una reverencia. No buscó la aprobación de nadie en la sala, simplemente les dio la espalda, con la misma calma y eficiencia con la que limpiaba sus lujosos suelos, y se dirigió hacia la puerta de servicio, su refugio. «Espere». La voz de don Rafael sonó extraña, ronca, completamente despojada de su habitual arrogancia. Era una petición, no una orden, un ruego casi susurrado. Pero Elena no se detuvo, no miró hacia atrás ni un segundo. Seguir caminando era la única respuesta que podía dar en ese momento, la única forma de mantener el control sobre la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarla y hacerla pedazos allí mismo. Cruzó el umbral y cerró la puerta suavemente a sus espaldas, dejando atrás el mundo de la opulencia, el asombro y la humillación. El pasillo de servicio estaba mal iluminado, el aire olía a productos de limpieza y a comida. Era su mundo. Se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos con fuerza, tratando de calmar el temblor incontrolable de sus manos. ¿Qué había hecho? Había desenterrado el pasado. Había desafiado al hombre más poderoso de la ciudad. Un miedo profundo y helado comenzó a apoderarse de ella, reemplazando la extraña euforia del momento. Las consecuencias de sus actos eran impredecibles y, muy probablemente, terribles. En el salón, el ambiente seguía cargado, casi irrespirable. Los invitados se miraban unos a otros, sin saber qué decir, qué pensar. La noche había tomado un giro completamente inesperado.
Don Rafael permanecía de pie junto al piano, mirando la puerta por la que ella había desaparecido, como si esperara que volviera a abrirse. Se sentía como si le hubieran arrancado una venda de los ojos de repente, dejándolo ciego por la cruda luz de la verdad. Toda su vida se había basado en certezas inamovibles: el poder del dinero, la importancia del estatus social, la clara e infranqueable división entre su clase y la de los demás. Y en apenas 10 minutos, una mujer con un uniforme gris había demolido todas esas certezas con una sonata. Se sentía furioso por haber sido humillado de esa manera, pero también sentía una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la admiración, al respeto. Se dio cuenta, con una vergüenza que le quemaba por dentro, de que no sabía absolutamente nada de la mujer que limpiaba su casa. No sabía su nombre, no sabía su historia, no sabía nada de su vida. Para él, ella había sido menos que un mueble, una presencia funcional y anónima. Y esa noche, ese mueble, le había mostrado más humanidad, más arte, y más verdad que cualquiera de sus influyentes y superficiales amigos. El verdadero desafío, para él, acababa de empezar. ¿Quién era esa mujer, y qué secretos escondía su pasado? La pregunta lo consumía. Ya en la pequeña y austera habitación del personal, Elena se dejó caer en una silla de plástico. Su cuerpo temblaba de envidia. Forma incontrolable, una reacción tardía a la tensión y la adrenalina. Abrió su viejo bolso de tela, el que la acompañaba a todas partes, y buscó a tientas en su interior. Sus dedos rozaron un objeto familiar, un conjunto de papeles doblados con sumo cuidado, casi con reverencia. Lo sacó y lo colocó sobre la mesa de formica. Era un tesoro y una maldición al mismo tiempo, el único vínculo tangible con su vida anterior, con la persona que estaba destinada a ser. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, las esquinas gastadas de tanto tocarlo. Lo desdobló con manos temblorosas, revelando las notas musicales escritas con una caligrafía elegante y precisa. Era *** la partitura *** de la sonata de Falla. La misma que había tocado para su audición final en el conservatorio, el día antes de que su mundo se hiciera añicos. La llevaba siempre consigo, escondida en el fondo de su bolso como un amuleto secreto o una penitencia autoimpuesta, un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. Recordaba la emoción de aquella audición, la sensación de que estaba a punto de alcanzar su sueño. Y luego, la llamada, la noticia devastadora, el abismo que se abrió bajo sus pies. La música se detuvo ese día. Conservar ese pedazo de papel era su forma de honrar a la chica que fue. Pero ahora se preguntaba si acababa de cometer el mayor error de su vida al darle voz de nuevo. La puerta de la habitación se abrió de golpe, sin previo aviso. Era doña Carmen, la ama de llaves. Su rostro estaba descompuesto por una furia fría y contenida que la hacía parecer aún más aterradora. ¿Se puede saber qué crees que has hecho, insolente? Siseó. Su voz era un veneno que buscaba herir. Se acercó a la mesa, sus ojos como dos trozos de hielo, mirando a Elena, con un desprecio que la hirió más que todas las risas del salón. Has montado un circo. Has humillado a don Rafael, y has puesto en ridículo a todo el personal de esta casa. ¿Quién te crees que eres para darte esos aires de grandeza? Tu lugar es el fregadero, no el piano. Has avergonzado a esta casa. Cada palabra era un latigazo, una sentencia. Para Carmen, que había dedicado su vida entera a servir y a mantener un orden estricto, el acto de Elena era una traición intolerable, una insubordinación que no podía perdonar. La envidia en su voz era palpable. La brillante exhibición de Elena era una afrenta personal a su opia vida de mediocridad y rencor acumulado. No quería causar problemas, logró susurrar Elena, sintiéndose pequeña e indefensa. De verdad, yo solo. Él me retó. Pero la excusa sonó débil, patética. No me vengas con excusas de niña tonta, espetó Carmen. Ahora, reza para que don Rafael no te ponga en la calle mañana mismo. Has firmado tu sentencia. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo que hizo temblar las paredes, dejando a Elena sola con su miedo y su desesperación. Problemas es lo único que has traído. Don Rafael no es un hombre con el que se juega. Las últimas y venenosas palabras de Carmen resonaron en la cabeza de Elena, una y otra vez, como un eco infernal. La humillación íntima, a manos de alguien de su misma clase, dolía de una manera diferente, más profunda y personal.
Era un recordatorio cruel de que las barreras no solo las ponían los ricos. A veces, las más difíciles de superar, eran las que se imponían unos a otros en la base de la pirámide social, nacidas de la envidia y la frustración. Se sentía completamente atrapada, sin aliados en ningún bando. Para los de arriba, era un objeto de entretenimiento, una curiosidad. Para los de abajo, una traidora que había osado salirse de su lugar, que había roto las reglas no escritas. Esto no puede estar pasando, pensó, mientras guardaba con manos temblorosas el viejo papel en su bolso. El despido era casi una certeza, una cuestión de horas. ¿Y después qué? A sus 38 años, con un historial laboral limitado a la limpieza, encontrar otro trabajo en Granada sería una odisea, casi una misión imposible. La idea de volver a la calle, de no tener para pagar el alquiler, era aterradora. Quizás Carmen tenía razón. Debió haber agachado la cabeza, como siempre. ¿Por qué la había abandonado la prudencia precisamente esa noche? Se miró en un espejo agrietado que había en la pared. Había un brillo en sus ojos que no había visto en años, una mezcla de terror y orgullo. Y esa pequeña parte de ella era la que más miedo le daba. Mientras tanto, en el salón, el cónsul Enrique se acercó a don Rafael con cautela, como quien se acerca a un animal herido. Su rostro reflejaba una profunda preocupación por el escándalo que se avecinaba, una mancha en la reputación de su círculo. Rafael, esto es un completo desastre. Mañana toda Granada hablará de ello. Una empleada, tu promesa absurda. Debes poner fin a esto inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. Ofrécele dinero, una generosa que no pueda rechazar. Que firme un acuerdo de confidencialidad y desaparezca de nuestras vidas para siempre, es la única salida honorable que nos queda. La solución de Enrique era pragmática, fría y completamente desprovista de la más mínima empatía. Era la forma en que su círculo siempre resolvía los problemas, con un cheque. Comprar el silencio, enterrar los inconvenientes bajo una montaña de billetes, mantener la fachada de respetabilidad a toda costa. Para él, Elena no era una persona con un talento extraordinario que había sido humillada, sino un problema que debía ser gestionado con rapidez y eficacia. Un error de cálculo en la perfecta ecuación de sus vidas privilegiadas. Estaba tratando desesperadamente de proteger el statu quo, de volver a meter al genio en la botella antes de que causara más estragos en su ordenado mundo, pero no entendía que ya era demasiado tarde, la botella se había roto para siempre. Silencio, Enrique, espetó don Rafael, su voz baja y cargada de una ira contenida que sorprendió y asustó al cónsul. Se giró para encararlo, y sus ojos brillaban con una intensidad que Enrique no le había visto nunca en todos sus años de amistad. ¿Es que no entiendes nada? ¿No has escuchado? ¿No has sentido absolutamente nada esta noche? Rafael señaló con un gesto brusco hacia el piano vacío. Esta noche no se trata de un escándalo social. Se trata de algo más, algo mucho más importante. No voy a ofrecerle dinero para que desaparezca como si fuera basura. Voy a averiguar quién es. Voy a entender su historia, cueste lo que cueste. El cónsul retrocedió un paso, completamente desconcertado por la reacción de su amigo. No reconocía a este Rafael, tan serio, tan introspectivo. El magnate cínico y superficial que conocía, parecía haber sido reemplazado por un hombre en busca de respuestas, de una verdad que intuía dolorosa. Por primera vez en su vida, Rafael no estaba pensando en su reputación, ni en las consecuencias sociales de sus actos. Estaba pensando en la mujer que había tocado el piano. Había visto más allá del uniforme, más allá de su posición. Había visto a una persona real con una historia real. Y esa revelación lo había cambiado todo, para siempre. La noche estaba lejos de terminar para ambos. El destino, sin que ellos lo supieran, acababa de mover sus piezas. De vuelta en su modesto apartamento en el histórico barrio del Albaicín, Elena se quitó el uniforme gris, y lo dejó caer al suelo como si quemara, como si fuera la piel de una vida que ya no quería habitar. Se puso un vestido viejo y se sentó al borde de la cama, el cuerpo dolorido por la tensión acumulada durante horas. Su piso era pequeño, apenas una habitación con una cocinilla y un baño. Pero desde su ventana, tenía una vista privilegiada de la Alhambra, la misma que don Rafael veía desde los ventanales de su mansión. Dos mundos tan cerca en el espacio y tan abismalmente lejos en todo lo demás. Cogió un pequeño marco de plata de su mesita de noche, un objeto que atesoraba más que nada en el mundo. Era una fotografía antigua, descolorida por el sol y el paso del tiempo. En ella,
Una versión mucho más joven de sí misma, con el pelo recogido y una sonrisa radiante que iluminaba la imagen, posaba con orgullo con su uniforme del conservatorio. A su lado, un hombre de aspecto amable y permiafases orgullosos, la abrazaba con ternura. Su padre. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche, finalmente comenzaron a brotar, silenciosas y amargas, recorriendo sus mejillas. Lloró por la chica de la foto, por sus sueños perdidos. Lloró por la mujer en la que se había convertido, atrapada en una vida que no había elegido. ¿Qué diría su padre si la viera ahora? El día siguiente amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Elena. No se atrevió a ir a trabajar. El miedo a enfrentarse a la ira de doña Carmen, o peor aún, a la impredecible reacción de don Rafael, la mantenía prisionera en su pequeño apartamento. Cada crujido de la madera del viejo edificio, cada paso en el pasillo, la hacía sobresaltar, con el corazón en un puño. Esperaba en cualquier momento la llamada de despido, la confirmación oficial de que su acto de valentía había sido una locura con consecuencias devastadoras para su precaria existencia. No debí hacerlo. No debí tocar, se repetía una y otra vez, como un mantra de arrepentimiento, meciéndose suavemente en la silla de la cocina, con la mirada perdida en la pared. El orgullo que había sentido la noche anterior se había disuelto por completo con la luz del día, dejando solo un residuo de pánico y remordimiento. Se sentía como una niña que había roto el jarrón más caro de la casa, y ahora solo esperaba el castigo inevitable. La música, que la había liberado por unos breves y gloriosos minutos, ahora parecía la causa de su ruina inminente. La soledad era una manta pesada que la asfixiaba lentamente. No tenía a nadie a quien llamar, nadie con quien compartir su angustia. Estaba completamente sola con sus fantasmas y con el miedo a un futuro que se antojaba más oscuro que nunca. ¿Valió la pena? La pregunta resonaba en el silencio de su piso, sin respuesta. Mientras Elena se consumía en su ansiedad, Rafael Alcázar iniciaba una investigación privada con la urgencia de un hombre en una misión personal. Reunió a su equipo de confianza, no a sus abogados de empresa acostumbrados a las fusiones y adquisiciones, sino a un grupo de investigadores discretos y eficaces que había utilizado en el pasado para las auditorías más delicadas y los secretos más oscuros de sus competidores. Les dio una sola instrucción, clara y concisa. Quiero saber todo sobre la mujer que anoche tocó el piano en mi casa. Su nombre es Elena Rodríguez. Quiero su historia completa, desde el día en que nació hasta hoy. No dejen piedra sin remover. Quiero la verdad. Los investigadores, acostumbrados a la determinación de su jefe, se pusieron en marcha de inmediato, moviendo hilos en toda la ciudad. Rafael, por su parte, se encerró en su estudio, incapaz de concentrarse en sus negocios multimillonarios. La imagen de Elena, su rostro transfigurado por la música, lo perseguía, obsesionándolo. No era solo curiosidad, era algo más profundo, una sensación de responsabilidad, casi de deuda. Se sentía culpable por haberla puesto en esa situación, pero también sentía que el destino le había puesto delante una historia que no debía ignorar. Había algo en su música, que le hablaba de una injusticia profunda, de una herida que iba mucho más allá de la humillación de una noche. Y él, por alguna razón que no terminaba de entender, se sentía obligado a descubrirla. La primera pista no tardó en llegar. Uno de los investigadores, un hombre meticuloso y paciente, encontró un viejo recorte de periódico local en los archivos de la Hemeroteca de Granada. Era una pequeña nota en la sección de cultura, de hacía casi 20 años. La foto, amarillenta y granulada, mostraba a un grupo de jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música de la ciudad. Y allí, en el centro de la imagen, con una luz especial en los ojos, estaba ella. Más joven, con una sonrisa tímida pero llena de esperanza, de sueños. El titular decía, «Jóvenes promesas granadinas compiten por la beca nacional de piano». El artículo mencionaba a varios estudiantes con talento pero destacaba a una en particular. Elena Rodríguez, cuyo virtuosismo con las sonatas de Falla, la convierte en la clara favorita para el prestigioso galardón. El investigador le envió una foto del recorte al móvil de Rafael. Al verlo, Rafael sintió una mezcla de asombro y confirmación. Sus instintos no le habían fallado. No era una aficionada con suerte que apeneré. Había tenido una buena noche. Era un prodigio perdido, un talento extraordinario que había sido truncado de raíz. La pregunta ahora era más acuciante que nunca.
¿Qué le había pasado a esa chica sonriente y prometedora para convertirla en la mujer silenciosa y triste que limpiaba sus suelos? El misterio se hacía más profundo, y Rafael se sentía cada vez más implicado en él, de una forma casi personal. Elena pasó un segundo día encerrada, sobreviviendo a base de café y miedo, saltando con cada sonido. Finalmente, la llamada que tanto temía llegó, pero no era de doña Carmen, ni de un administrativo de recursos humanos despidiéndola sin contemplaciones. La voz al otro lado de la línea era la del propio don Rafael Alcázar. Su tono era completamente diferente, desprovisto de la arrogancia y el desprecio de la fiesta. Era serio, casi solemne. Señorita Rodríguez, soy Rafael Alcázar. Necesito verla. Por favor, venga a la mansión esta tarde, no como empleada, como mi invitada. Elena se quedó sin palabras, el teléfono pegado a la oreja, incapaz de procesar lo que acababa de oír. ¿Una invitada? La idea era tan absurda, tan fuera de lugar, que pensó que era otra broma cruel, una nueva forma de humillarla. Es para despedirme en persona, balbuceó, su voz temblorosa, casi inaudible. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que a Elena le pareció una eternidad. No, dijo finalmente Rafael, y su voz sonó extrañamente sincera, casi vulnerable. Es para hablar, para entender. Por favor, venga. La esperaré en mi estudio a las 5. Y colgó, sin darle tiempo a negarse, a inventar una excusa. Elena se quedó con el teléfono en la mano, el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué significaba esto? ¿Qué quería de ella? La incertidumbre era casi peor que la certeza del despido. Pero una pequeña chispa de curiosidad se encendió en medio de su miedo. Quizás, solo quizás, las cosas estaban a punto de cambiar de una forma que nunca habría imaginado. Esa tarde, Elena volvió a la mansión. Pero esta vez, entró por la puerta principal, la que solo usaban los señores y sus invitados. Un mayordomo que nunca había visto antes, con librea y guantes blancos, la recibió con una deferencia que la hizo sentir increíblemente incómoda y la guió a través de los opulentos salones hasta el estudio de don Rafael. Era una habitación inmensa, forrada de libros de cuero del suelo al techo, con un gran escritorio de caoba y una chimenea de mármol que podría albergar a una persona de pie. Rafael estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando los jardines. Se giró cuando ella entró. Su rostro era serio, su mirada intensa. No parecía el mismo hombre de la fiesta. Gracias por venir, dijo, señalando una butaca de cuero frente a su escritorio. Elena se sentó, sintiéndose pequeña e intimidada por el lujo que la rodeaba. Él se sentó frente a ella. Sobre la superficie pulida del escritorio, entre ellos dos, estaba el recorte de periódico. «Usted es una concertista», dijo Rafael, no como una pregunta, sino como una afirmación rotunda. Elena miró la foto de su yo más joven, de esa chica llena de sueños, y sintió un nudo en la garganta que casi la ahoga. «Lo era», susurró, su voz apenas audible. «Hace mucho, mucho tiempo». Rafael se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. «Quiero que me cuente qué pasó, Elena. Quiero que me cuente su historia». La sinceridad en su voz la desarmó. Y por primera vez en 20 años, Elena empezó a hablar. Le contó todo. Le habló de su padre, un modesto pero brillante profesor de música que había volcado en ella todos sus sueños y esperanzas. Le habló de sus años en el conservatorio, de las horas interminables de práctica, de la pasión que sentía por el piano que era como una extensión de su propio cuerpo, de su propia alma. Le contó sobre la beca nacional, la audición final, la sensación de que estaba a punto de tocar el cielo con los dedos, de que todo el esfuerzo había valido la pena. Y entonces, su voz se quebró, rota por el peso de los recuerdos. Le contó sobre la llamada telefónica en mitad de la noche, la noticia del terrible accidente de coche, la muerte instantánea de su padre. Le habló del caos que siguió, del descubrimiento devastador de que su padre, a pesar de su modesta y organizada vida, estaba completamente arruinado, con deudas que ella no podía ni empezar a comprender. Le contó cómo tuvo que vender el piano, abandonar el conservatorio, renunciar a sus sueños para empezar a trabajar en lo que fuera, fregando suelos, limpiando casas, solo para sobrevivir, para pagar deudas que no entendía. Su historia fluyó como un río contenido durante demasiado tiempo, una mezcla de dolor, amor, y una profunda sensación de injusticia. Rafael escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpirla ni una sola vez, su rostro una máscara impasible que no dejaba traslucir ninguna emoción.
pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Mi padre no tenía deudas, dijo Elena, su voz recuperando un poco de fuerza, una convicción profunda nacida de la memoria y el amor incondicional por el hombre que le había dado la vida y la música. Era el hombre más meticuloso y organizado del mundo, ahorraba cada céntimo, soñaba con comprarme un piano de cola de concierto cuando ganara la beca. No tiene ningún sentido que estuviera en la ruina, es imposible. Rafael asintió lentamente procesando cada palabra. Estoy de acuerdo, nada de esto tiene sentido. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de piel. Mis investigadores han estado trabajando sin descanso. Encontraron el informe del banco de la época. Todas las cuentas de su padre fueron vaciadas 2 días después de su muerte. La transferencia fue autorizada por su socio y gestor financiero, un hombre llamado Enrique Velasco. Elena se quedó helada, el aire escapándose de sus pulmones. ¿Enrique? ¿El cónsul Enrique? ¿El mejor amigo de Rafael? ¿El hombre que se había reído de ella en la fiesta? ¿Que la meña había mirado con tanto desprecio? Era imposible, no podía ser verdad. No puede ser, susurró, negando con la cabeza. Enrique era como un tío para mí. Ayudaba a mi padre con los papeles. Siempre decía que los artistas no servían para los números. Confiábamos en él ciegamente. La verdad era una bofetada brutal. Una traición que reescribía todo su pasado y convertía su tragedia en un crimen calculado. El dolor que sintió fue tan agudo que la dejó sin aire. El rostro de Rafael se endureció, convirtiéndose en una máscara de furia fría y controlada. La revelación de que su amigo más cercano, el hombre con el que compartía cenas, negocios y confidencias, era el arquitecto de la ruina y la desgracia de Elena, lo llenó de una rabia helada que recorrió su cuerpo. Ese hombre cenó en mi casa anoche. Se rió de usted en mi cara. Me aconsejó que le diera dinero para que desapareciera de nuestras vidas, dijo Rafael, su voz baja y peligrosa, cada palabra afilada como un cuchillo. Se levantó y empezó a caminar por el estudio como un león enjaulado, la energía violenta emanando de él. Todo este tiempo ha estado a mi lado, sonriendo, sabiendo lo que había hecho. Ha construido su carrera, su reputación, su vida de lujo, sobre la tumba de su padre y sobre sus sueños rotos. La magnitud de la hipocresía de Enrique era asfixiante, inconcebible. Rafael se sentía un idiota, un estúpido, un cómplice ciego e involuntario de una atrocidad. Su mundo de certeza, de lealtades y de amistades estaba desmoronando a su alrededor. Ya no se trataba solo de la historia de Elena. Ahora era algo personal. Una afrenta directa a su honor, a su juicio, a todo lo que él representaba. La misión de descubrir la verdad se había convertido en una misión de venganza. Enrique Velasco había cometido un error fatal, había subestimado a su amigo millonario, y ahora iba a pagar por ello. Necesito una prueba irrefutable, Elena. Algo que lo conecte directamente con el fraude. Algo que no pueda negar ni el mejor abogado del mundo, dijo Rafael, deteniéndose frente a ella, su mente trabajando a toda velocidad, trazando un plan de batalla. Los registros bancarios son una prueba importante pero circunstancial. Será su palabra contra la de un cónsul respetado. La gente dudará. Necesitamos algo más. Algo personal. Algo que lo destruya sin dejar lugar a dudas. Elena negó con la cabeza, completamente abrumada por la velocidad de los acontecimientos. ¿Qué puedo tener yo? Lo perdí todo. Vendí la casa, los muebles. No me quedó nada de mi padre, solo. Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. Un recuerdo, una imagen borrosa y dolorosa, emergió de las profundidades de su memoria. El día de la mudanza, llorando desconsoladamente mientras los operarios se llevaban sus cosas. Su madre, con los ojos hinchados de llorar, dándole una caja de cartón. Esto es lo único que tu padre querría que conservaras. Su música. Su alma. Elena se levantó de un salto, la esperanza renaciendo en su pecho. Hay algo. Una caja. Una vieja caja de cartón con sus papeles, sus composiciones. La he tenido guardada en el trastero de mi edificio durante 20 años. Nunca me atreví a abrirla. Era demasiado doloroso. Los ojos de Rafael brillaron con una nueva intensidad. Tráigala, tráigala ahora mismo. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar. Pero en ese momento, era la única esperanza que tenían. Esa misma noche, en el lujoso estudio de la mansión, ambos se arrodillaron en el suelo junto a la vieja y humilde caja de cartón.
Estaba cubierta de polvo, las esquinas ablandadas por la humedad y el paso del tiempo. Abrirla fue como abrir una cápsula del tiempo, un portal a un mundo que Elena había intentado olvidar con todas sus fuerzas. El olor a papel viejo y a tinta llenó la habitación, un perfume de nostalgia y dolor. Dentro, había docenas de manuscritos musicales, partituras escritas con la caligrafía elegante y precisa de su padre. Estaban las piezas que ella había estudiado hasta la extenuación, las sonatas, los preludios. Y también había composiciones que nunca había visto, melodías inacabadas, bocetos de ideas geniales que nunca vieron la luz. Con manos temblorosas, Elena fue sacando los papeles uno a uno, con un cuidado extremo. Era un viaje agridulce a través de la mente y el alma de su padre, un recordatorio doloroso de todo el talento que se había perdido para siempre. Rafael la observaba en silencio, sin decir una palabra, dejando que ella marcara el ritmo, consciente de que estaba presenciando un momento profundamente íntimo y sagrado. Estaban buscando una prueba legal, una evidencia fría. Pero lo que estaban encontrando era el alma de un hombre, su legado inmortal. Encontrarían algo que pudiera ayudarles a hacer justicia. Pasaron horas revisando cada papel, cada nota al margen, cada borrador. Cuando ya estaban a punto de perder la esperanza pensando que no había nada útil allí, Elena encontró un fajo de papeles atado con una cinta de seda azul, descolorida por el tiempo. Era diferente a los demás. El papel era de mejor calidad, la tinta más oscura, como si fuera una obra especial. En la primera página, un título escrito con letras adornadas, Sonata para una estrella. Y debajo, una dedicatoria que le rompió el corazón. Para mi Elena, en la víspera de su triunfo. Era la pieza que su padre había compuesto especialmente para ella, para que la tocara en la audición final de la beca. La sonata que nunca llegó a tocar. La recuerdo, susurró Elena con lágrimas en los ojos, acariciando el título. Me la dio la semana antes del accidente. Dijo que era nuestro secreto, nuestra arma secreta para conquistar el mundo. Con manos temblorosas, pasó las páginas, reconociendo la melodía en su mente. Y entonces, lo vio. Al final de la última página, debajo de la firma de su padre, había una pequeña nota escrita, con una letra diferente, más angulosa y arrogante. Era una evaluación. Obra con potencial pero armónicamente inmadura. No recomendable para la competición. -EV. Y debajo, la firma inconfensible de Enrique Velasco. La pistola humeante. La prueba irrefutable que necesitaban. Era la maldad hecha tinta. Lo tenemos, dijo Rafael, su voz un susurro cargado de triunfo y rabia. Tomó la partitura con un cuidado casi reverencial, como si fuera un objeto sagrado. La nota de Enrique era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la prueba de su traición a todos los niveles. Demostraba que él no solo gestionaba las finanzas de Antonio Vargas, sino que también se había erigido en su consejero artístico, en su crítico de confianza. Y lo había traicionado en ambos frentes con una frialdad escalofriante. Había saboteado la carrera de Elena mientras planeaba el desfalco de su padre. Era una maldad calculada, fría, metódica, la de un depredador sin escrúpulos. Esto lo destruye, Elena, continuó Rafael levantándose del suelo. Esto, junto con los registros bancarios y tu testimonio, lo entierra para siempre. No tiene escapatoria. La sensación de alivio fue tan inmensa, que Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el escritorio, respirando profundamente, tratando de asimilarlo. La Justic, ya, después de 20 años de espera en la oscuridad, estaba finalmente al alcance de su mano. Pero una nueva pregunta surgió en su mente, llenándola de una ansiedad diferente. ¿Cómo iban a usar esta prueba? Un juicio largo y tedioso en los tribunales, donde los abogados de Enrique intentarían destrozarla, humillarla públicamente. Rafael pareció leerle el pensamiento. No, dijo, con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. No vamos a llevar esto a un tribunal. Aún no. Vamos a llevar el tribunal hasta él. Y lo haremos en público. El plan de Rafael era audaz, arriesgado y profundamente teatral, digno de una ópera. Se enteró a través de sus contactos de que Enrique iba a dar el discurso de apertura en un pequeño festival cultural organizado por el ayuntamiento en la plaza Viv Rambla, el corazón de Granada. Era el escenario perfecto. Un acto público, lleno de prensa, de gente influyente y de ciudadanos de a pie.
Él se siente seguro allí, en su elemento, pavoneándose como el gran mecenas de las artes de nuestra ciudad, le explicó Rafael a Elena, mientras trazaba el plan en su estudio. Usaremos su propio escenario para desenmascararlo. Su arrogancia será su perdición. Elena estaba aterrorizada ante la idea. ¿En público? Rafael, no puedo. Me destrozará. Dirá que soy una mentirosa, una oportunista. La gente le creerá a él, no a mí. Rafael la tomó suavemente por los hombros, su mirada firme y tranquilizadora. No estarás sola. Esta vez, no estarás sola. Confía en mí, Elena. Haremos que la verdad sea tan fuerte, tan innegable, que no pueda ser ignorada por nadie. Pasaron los siguientes días preparándose, no como litigantes, sino como directores de una obra de teatro, cuyo último acto sería la justicia. Rafael movió sus hilos, se aseguró de que una gran pantalla fuera instalada en la plaza, supuestamente para proyectar imágenes del evento. Contactó con un técnico de sonido de su confianza. Cada detalle estaba siendo cuidadosamente orquestado para la caída del cónsul. El día del evento, la tensión era casi insoportable. La primera andanada de Enrique no se hizo esperar. Sintiendo quizás la presión de la investigación silenciosa de Rafael, o simplemente por pura maldad, decidió atacar primero. A través de sus contactos en los medios, filtró una historia a la prensa amarilla, la más sensacionalista. El titular del tabloide, en letras enormes, era una bofetada en la cara de Elena. La impostora del piano. Usa tragedia familiar para seducir a millonario. La historia, llena de mentiras y medias verdades, pintaba a Elena como una embustera manipuladora, y a su padre como un artista fracasado y manirroto que había dejado a su familia en la ruina. Doña Carmen, con una malicia que saboreaba, dejó el periódico abierto en la mesa de la cocina del personal, donde otros empleados lo leyeron con avidez, comentando en susurros. Cuando Elena, que había ido a la mansión a reunirse con Rafael para ultimar los detalles, pasó por allí, se encontró con un muro de miradas hostiles y cuchicheos venenosos. Fue su primera prueba de fuego. Por un momento quiso huir, esconderse, dejarlo todo. Pero entonces, recordó las palabras de Rafael: confía en mí. Levantó la barbilla, ignoró los cuchicheos y siguió caminando con la cabeza alta. La calumnia le dolió, pero también la endureció. Ya no era la víctima asustada. Era una guerrera preparándose para la batalla final. Y esa batalla estaba a solo unas horas de distancia. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La plaza Vip Rambla bullía de vida bajo el sol dorado de la tarde granadina. El escenario estaba montado, y las primeras filas estaban ocupadas por concejales, empresarios y periodistas con sus cámaras. Enrique Velasco se movía entre ellos como un pez en el agua, repartiendo sonrisas falsas y apretones de manos firmes, el perfecto anfitrión y benefactor. Elena y Rafael llegaron por separado, mezclándose con la multitud para no llamar la atención. Elena se sentía increíblemente expuesta, como si el titular del periódico estuviera escrito con fuego en su frente. No puedo, Rafael, mira cómo me miran todos, susurró, presa del pánico, buscando la mirada de su aliado. Rafael la guió a un lugar más tranquilo, detrás de la fuente. No te miran a ti, Elena, se miran a ellos mismos, están aquí por el espectáculo, por el morbo, y hoy, les vamos a dar uno que no olvidarán jamás. Su calma era contagiosa, una roca a la que aferrarse en medio de la tormenta. Justo en ese momento, un hombre mayor, de pelo blanco y andares NTOs, se acercó a ellos. Era un antiguo profesor de música del conservatorio, el señor Morales. Había reconocido a Elena a pesar de los años. Elena Rodríguez, ¿eres tu hija?, preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y alegría. Te recuerdo perfectamente. Tenías el mayor talento que he visto en 40 años de enseñanza. ¿Qué fue de ti? Su reconocimiento, tan genuino y espontáneo, fue como un bálsamo para el alma herida de Elena. Una pequeña prueba de que su pasado, su verdadero yo, no había sido borrado del todo. El evento comenzó puntualmente. El concejal de Cultura dio un discurso anodino y predecible, y luego llegó el turno de la estrella del día, Enrique. Subió al escenario con la confianza de un rey que se dirige a sus súbditos. Su discurso fue una obra maestra de la hipocresía más absoluta. Habló de la importancia de apoyar a los jóvenes talentos, de la necesidad de rescatar el arte del olvido, de la integridad y la honestidad como pilares fundamentales de la cultura.
Cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de Helena. Ver al hombre que le había robado todo pontificando sobre los valores que él mismo había pisoteado sin piedad, era una tortura insoportable. Es un monstruo, un cínico, pensó, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. El público aplaudía, cautivado por su oratoria fácil y sus promesas vacías. Nadie sospechaba la oscuridad que se escondía detrás de esa fachada de respetabilidad y encanto. Enrique, en la cima de su gloria, se sentía intocable, invencible. Y entonces, cometió su segundo error fatal. Decidió mencionar a Rafael para reforzar su propia imagen. Y hablando de mecenazgo, dijo con una sonrisa: «Quiero dar la bienvenida a un gran amigo y un pilar de nuestra ciudad, don Rafael Alcázar. Rafael, ¿por qué no subes y nos dices unas palabras?». Era un gesto de poder, una forma de demostrar públicamente que tenía al hombre más rico de la ciudad de su lado. No sabía que estaba invitando al verdugo a su propia ejecución. Rafael subió al escenario con paso tranquilo, sereno, mientras la multitud aplaudía. Aceptó el micrófono que Enrique le ofrecía con una sonrisa. El abrazo teatral entre los dos hombres fue captado por todas las cámaras, una imagen de amistad y poder. Para Helena, fue un momento de pánico absoluto. ¿Qué está haciendo? ¿Me va a traicionar?, pensó, el corazón encogido por el miedo y la duda. Rafael comenzó a hablar, su voz calmada y profunda resonando en toda la plaza. «Gracias, Enrique. Tus palabras sobre la importancia de las oportunidades para nuestros jóvenes son muy inspiradoras». Hizo una pausa dramática. «Tanto, que he decidido crear una nueva beca musical, la Beca Alcázar para jóvenes pianistas de Granada». Hubo un aplauso entusiasta por parte del público. Enrique sonreía, encantado, creyendo que era el inspirador de tal generosidad, apropiándose del mérito. «Y para presidir el comité de selección», continuó Rafael, mirando directamente a Enrique, «no se me ocurre nadie con más criterio y experiencia que nuestro querido cónsul don Enrique Velasco». La ovación fue atronadora. Enrique, henchido de orgullo, levantó los brazos en señal de agradecimiento. Era la falsa resolución. El momento en que la trampa parecía haberse convertido en un triunfo para el villano. Helena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El dolor de la traición fue tan agudo que la dejó sin aliento. «Me ha utilizado», pensó, devastada. Todo era una mentira. En ese instante de desesperación absoluta, cuando Helena se dio la vuelta para huir, para desaparecer y no volver jamás, se encontró cara a cara con Enrique, que había bajado del escenario para regodearse en su aparente victoria. Se inclinó hacia ella, su aliento apestando a triunfo y a vino caro. «¿Ves, pequeña pianista fracasada?», susurró, su voz un veneno solo para ella, inaudible para los demás. «Este es el mundo real. Un mundo donde los débiles como tú y tu padre siempre pierden. Te ofrecí dinero. Debiste cogerlo. Ahora, lárgate de aquí, y no vuelvas a molestar a la gente de bien». Fue la caída. La humillación final, íntima y brutal, en medio de su aparente derrota pública. Pero justo cuando las lágrimas de rabia y desesperación brotaban de sus ojos, la voz de Rafael sonó de nuevo desde el escenario, esta vez dura como el acero, cortando el aire de la plaza. «Un momento, Enrique, no tan rápido. Antes de que nuestro flamante presidente acepte su cargo, creo que debería compartir con todos nosotros un ejemplo de su criterio artístico». En la pantalla gigante a sus espaldas, que hasta entonces mostraba el logo del ayuntamiento, apareció una imagen. No era un paisaje de Granada. Era la última página de una partitura musical. La sonata de su padre, con la nota de Enrique y su firma, ampliadas para que toda la plaza pudiera leerlas. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto, sobrenatural. 1000 pares de ojos pasaron de la pantalla al rostro de Enrique, que se había quedado blanco como el papel, su sonrisa, congelada en una mueca de horror. ¿Qué es esto, Rafael? ¿Es una broma de mal gusto?, balbuceó, pero su voz temblaba, delatando su pánico. «No es una broma, Enrique, es tu juicio», respondió Rafael desde el escenario, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Damas y caballeros, lo que ven en la pantalla es la evaluación que nuestro experto cónsul hizo de la última composición de uno de los mayores talentos que ha dado esta ciudad, el difunto Antonio Vargas. Una obra que él calificó de inmadura y no apta para competir. La misma semana que convenció a su amigo para que le diera plenos poderes sobre sus finanzas justo antes de su accidental muerte». Rafael hizo una pausa,
dejando que la terrible acusación calara en la mente de todos. Y aquí, continuó, mientras en la pantalla aparecía un extracto bancario con cifras mareantes, tenemos la transferencia de todos los activos de Antonio Vargas a una cuenta tuya en un paraíso fiscal, 2 días después de su funeral. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de indignación. Enrique intentó huir, pero se encontró rodeado de rostros que lo miraban con desprecio y asco. Estaba atrapado. La virada era completa. La verdad había explotado en el corazón de la ciudad. Pero las pruebas, los papeles, son fríos y no tienen alma, proclamó Rafael, su voz dominando el caos, atrayendo de nuevo toda la atención hacia el escenario. La verdadera prueba del crimen que se cometió no está en la tinta, sino en el silencio que provocó. Un silencio de 20 años que hoy vamos a romper. Se giró y buscó a Elena con la mirada. Sus ojos se encontraron por encima de la multitud, un puente de complicidad y justicia. Elena, sube, y haz que escuchen la música que este hombre intentó matar. El público se abrió como el mar rojo para dejarla pasar. Subió los escalones del escenario, ya no como una víctima temblorosa, sino como un ángel vengador, con la cabeza alta. Se sentó ante el piano de cola que había en el escenario. No miró a Enrique. No miró a nadie. Puso las manos sobre las teclas y, en el silencio expectante de la plaza, comenzó a tocar. No tocó la sonata de Falla. Tocó la sonata para una estrella. La composición de su padre, la que había permanecido inédita durante 2 décadas. La música que brotó de sus dedos era de una belleza sobrecogedora, casi dolorosa. Era un lamento por todo lo perdido, pero también un canto de triunfo, un himno a la resiliencia del espíritu humano. La música llenó la plaza, la ciudad, el mundo. Contó toda la historia sin necesidad de una sola palabra. Era la confesión, el juicio y la sentencia, el arte haciendo justicia. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio sagrado, casi religioso, se apoderó de la plaza. Duró apenas un segundo, y luego, la multitud estalló en la ovación más atronadora y emotiva que Granada había escuchado en años. No eran solo aplausos. Eran gritos de apoyo, de admiración, de catarsis colectiva. La gente lloraba abiertamente, se abrazaba. Habían sido testigos, no de un concierto, sino de un acto de justicia poética, de la victoria del bien sobre el mal. Elena, con lágrimas de liberación rodando por sus mejillas, se levantó e hizo una reverencia. En ese momento, no era la limpiadora, ni la víctima. Era Elena Rodríguez, la artista, la superviviente, la hija que había honrado a su padre. Vio cómo 2 policías se acercaban a un Enrique completamente destrozado, y se lo llevaban discretamente, sin escándalo. Su caída no fue el centro de atención. El centro de atención era ella, su música, su victoria, la victoria de la dignidad sobre la infamia. La música había ganado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. En los días que siguieron, la historia de Elena se convirtió en una leyenda urbana, contada y embellecida en cada café y en cada plaza de Granada. Ya no era la limpiadora, sino la dama del piano, o la voz de la justicia. El juicio contra Enrique Velasco fue rápido y devastador para él. Las pruebas presentadas por Rafael, combinadas con el testimonio de un antiguo sargento de policía que recordó las irregularidades del caso del accidente de Antonio Vargas, que en su día fueron ignoradas, fueron concluyentes. Pero la estocada final fue la declaración de Elena en el juicio. En lugar de hablar, pidió permiso al juez para tocar en el piano que hicieron llevar a la sala. La sonata para una estrella de su padre resonó en la solemne sala del tribunal, un testimonio más poderoso que cualquier argumento legal, una evidencia que no admitía réplica. Enrique fue condenado a una larga pena de prisión por fraude, estafa y obstrucción a la justicia. Al salir del juzgado, rodeada de periodistas y cámaras, Elena no mostró ni un ápice de triunfo vengativo. Simplemente dijo: «Hoy, la música de mi padre por fin puede descansar en paz». Su serenidad y su gracia ante la victoria la engrandecieron aún más a los ojos de la ciudad. La vida de Elena se transformó por completo, de una manera que ni ella misma esperaba. Ofertas de contratos discográficos y giras mundiales llovieron sobre ella. El Conservatorio de Madrid le ofreció una cátedra honorífica. Era todo lo que la joven Elena había soñado, la cima del mundo musical. Pero la mujer en la que se había convertido tenía sueños diferentes, más profundos, más anclados a su tierra y a su historia. Rechazó la mayoría de las ofertas con una amabilidad firme. «Mi lugar está aquí»,
En Granada, donde todo empezó y donde todo debe continuar, declaró en una rueda de prensa que dio la vuelta al país. Con los fondos recuperados del patrimonio de su padre y una generosa donación inicial de Rafael, creó la Fundación Musical Antonio Vargas. Compró un viejo Carmen en el Albaicín, con vistas a la Alhambra, y lo convirtió en una escuela de música gratuita para niños sin recursos. Su misión, decía, era asegurarse de que ningún otro talento se perdiera en el silencio por falta de oportunidades, que ninguna otra voz fuera acallada por la pobreza o la injusticia. Se convirtió en maestra, mentora y casi una madre para docenas de niños que encontraron en la música un refugio y una esperanza. Descubrió que la mayor alegría no provenía de los aplausos de un público anónimo en un teatro lejano, sino de ver los ojos de un niño iluminarse al tocar su primer acorde. Rafael Alcázar también encontró un nuevo propósito en su vida. La caída de Enrique, su amigo de toda la vida, lo dejó profundamente afectado, haciéndole cuestionar toda su existencia, sus amistades superficiales y sus valores vacíos. Vendió una parte significativa de su imperio inmobiliario, y se convirtió en el principal benefactor de la fundación de Elena. Pero su filantropía no se detuvo ahí. Invirtió millones en proyectos sociales por toda Granada, creando viviendas asequibles para familias necesitadas, centros juveniles en barrios desfavorecidos, y programas de becas para estudiantes brillantes. El hombre que una vez midió su valía en cifras en la bolsa, ahora la medía en vidas cambiadas, en sonrisas recuperadas. Él y Elena forjaron una amistad profunda y sincera, basada en el respeto mutuo, y en un objetivo común de hacer del mundo un lugar un poco mejor. A menudo se le veía en la fundación, no como el poderoso mecenas, sino simplemente como Rafael, escuchando en silencio los ensayos, con una sonrisa que ya no era de arrogancia, sino de genuina y serena felicidad. Había aprendido que el verdadero lujo no era poseer, sino compartir. Y en el proceso de ayudar a Elena a recuperar su vida, él de alguna manera, había encontrado la suya. 5 años después. La Fundación Musical Antonio Vargas es un referente nacional, un ejemplo de inclusión y excelencia. 120 niños y jóvenes reciben formación musical de élite de forma totalmente gratuita. Sus pequeños concertistas llenan teatros y ganan premios nacionales e internacionales. El viejo Carmen del Albaicín es un hervidero de creatividad y esperanza, un lugar donde los sueños, por imposibles que parezcan, se hacen realidad. Elena, a sus 43 años, es una mujer serena, plena y feliz. Ha encontrado la paz no en la fama mundial que le ofrecieron, sino en el legado vivo y sonoro de su padre. Rafael, por su parte, ha reinvertido el 30% de su fortuna en la ciudad, transformando la vida de miles de personas. Su nombre ya no es sinónimo de poder y frialdad, sino de generosidad y compromiso social. Una tarde, ambos observan a la pequeña orquesta de la fundación ensayar en el jardín, con la Alhambra como telón de fondo. El sol se pone, tiñendo el hielo de colores cálidos. ¿Recuerdas tu promesa?, le pregunta Elena con una sonrisa pícara. Rafael se ríe, una risa sincera y profunda. La promesa más estúpida e inteligente de mi vida. No me casé contigo, Elena, pero me casé con tu causa, y ha sido el mejor negocio que he hecho jamás. Su historia se convirtió en un recordatorio para todos, de que el verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en la nobleza del espíritu y el coraje de nunca renunciar a los sueños.